en el libro yo lo que detecto es que hay tres problemas sobre los que se vuelve una y otra vez, que son los tres hilos conductores del mismo, que yo creo que no están sistematizados en ningún sitio, sino que realmente se entrecruzan. El primero es, tú lo has dicho, Herder y la Ilustración. Y ahí estoy más de acuerdo con él que contigo, que yo creo que sí es ilustrado, pero a su manera, porque eso entramos en el concepto a ver de qué es la ilustración, ¿eh? O sea que el segundo punto es Herder y su noción de cultura, que yo creo que es el concepto central y que realmente es por lo que Herder ha pasado a la historia del pensamiento. Y luego el tercero es lo que el autor llama Herder y el poder, ¿no? Que es esa difícil relación entre nación y Estado, que yo creo que es la clave para comprender lo que es el nacionalismo. Yo creo que la pregunta que al final late y que no responde el autor, que nosotros tampoco nos atrevemos a responder, es ver hasta qué punto Herder realmente es el precursor del nacionalismo. Yo creo que el gran desafío de Herder al pensamiento ilustrado no es a la ilustración en sí, que él recibe un enorme optimismo, es decir, que participa de ese optimismo en la idea de progreso, ahora entraré un poco en esto, sino lo que él subraya es el error que significa el utilizar, digamos, la epistemología de la ilustración, es una epistemología apoyada en una visión de la razón que proviene de lo que después llamaremos ciencias de la naturaleza, en su aplicación a las ciencias humanas, ¿no? O sea, es decir, lo que nos viene a subrayar es que si comenzamos a utilizar categorías de un espacio, de una de las culturas, para analizar a la cultura propiamente dicha, cometemos un error garrafal, entre otras cosas porque en el mundo de lo humano no podemos hablar de leyes causales, no hay verdades universales atemporales, esos estándares supuestamente universales del comportamiento de las artes al final se muestran que no son para nada ciertos, pero sobre todo, y aquí entraríamos, digamos, tiene un enfoque hermenéutico, o lo que después se llamaría el enfoque hermenéutico, sobre todo porque no nos enteramos de nada respecto de lo que es humano si no aplicamos un enfoque precisamente hermenéutico. Es decir, si vemos lo humano como un objeto que puede ser descrito a la manera en la que describimos la naturaleza, ¿no? Y que por tanto necesitamos dotar de sentido aquello que observamos como parte del mundo del humano, y que la forma a través de la cual nosotros dotamos de sentido al mundo que conocemos es precisamente por nuestro situacionismo dentro de un contexto histórico y social específico. O sea que no hay posibilidad de acceder a la comprensión del mundo social si no es a partir de nuestro particularismo, o sea, comunitarismo radical, que lo diríamos, ¿no?, en términos de la filosofía política más contemporánea. Por tanto, la comprensión se hace siempre desde dentro, o sea, no desde la comprensión externa de posibles leyes causales, ¿no? Y yo creo que lo que él intenta es sacar esto a la luz, y la única manera que tiene de sacarlo a la luz es diciendo, bueno, ¿qué somos? Lenguaje. ¿Cómo comprendemos? A través del lenguaje. ¿Cómo nos entendemos? A partir de la historia. ¿Cómo nos manifestamos? A través del arte. O sea, ¿cómo creamos el mundo simbólico que nos constituye? Pues recurriendo a aquello que nos rodea. ¿Y qué es lo que nos rodea? Pues eso, una lengua, una historia, una cultura, un mundo donde todos los simbolismos aparecen después encarnados en manifestaciones artísticas y por tanto, el ser humano solo se puede comprender a partir de eso, porque eso es lo que lo convierte en un ser, y aquí entra un término que tú no utilizas, pero que utilizan mucho los comunitaristas, que es el de autenticidad. Es decir, somos en la medida en que somos auténticos, es decir, que podemos definirnos a partir de un conjunto de ideas que son las ideas que hemos mamado. Es muy relevante también la apertura, diríamos, a un pluralismo culturalista, ¿no? O sea, es decir, que no hay algo así como el modelo de un tipo de sociedad más lograda, sino que todas las sociedades merecen respeto precisamente porque han pasado, digamos, ese filtro, ¿no?, de la historia. Porque la historia, ¿qué es la historia? Pues bueno, es el crecimiento de un organismo, ¿no?, una especie de organismo vivo, tanto en el interior de las culturas nacionales, que es una cultura nacional sería el resultado del crecimiento de ese organismo,
como ese crecimiento es distinto dependiendo de la cultura que tomemos como punto de referencia, pues lo característico es que al final, digamos, la humanidad ha acabado creando, bueno, es el famoso símil que él hace, ¿no? Pues es un jardín, ¿no? Con muchas flores diferentes, con plantas que crecen de una manera o de otra y que por tanto no podemos, digamos, al modo, digamos, del racionalismo francés, incluso en el paisajismo, ¿no? Domar ese jardín para adaptarlo a una estructura a priorística, sino que tenemos que respetar la forma en la que han venido creciendo cada una de estas plantas. Por tanto, la historia, esta es una cita ahora de una frase del autor, se presenta como el marco donde el folk llega a ser lo que es, ¿no? El folk, el pueblo, que ahí es donde, por tanto, aquí hay una filosofía de la historia implícita, ¿no? O sea, es decir, que el pueblo no es un concepto estático, sino que es un concepto dinámico, algo que llega a ser en un determinado momento, que es cuando acaba tomando conciencia de sí mismo, que es algo muy parecido a, bueno, lo que nos viene a decir Hegel, que es el Estado, ¿no? Que es la toma de conciencia definitiva al final de lo social. Por tanto, y este es un término que me gusta, es un tradicionalismo insurgente. O sea, ¿qué es lo que nos encontramos ahí en esta idea y por lo que yo no me atrevería a decir que no es ilustrado? Lo que pasa es que es esa otra cara de la ilustración, que lo mismo que es Rousseau también, ¿no? O sea, Rousseau es el ilustrado por antonomasia y a la vez el romántico, emocional y racionalista por antonomasia. Y las dos caras pueden vivir en un solo sujeto, ¿no? Eso de Rousseau, de cuando de repente le da el flux, bueno, le dieron varios, ¿no? Como sabéis, y está en el lago Léman, me parece uno de esos lagos suizos, ahí tumbado en la barca, Le Rêveries du Promeneur Solitaire, me parece que lo dice. Y entonces de repente se da cuenta que ha entrado en comunión con la naturaleza. O sea, aquí está un proto verde, ¿no? Porque también era un verde, Rousseau, ¿no? Que de repente... En cierto sentido. No, verde en el sentido de ecologista, no. Bueno, en el otro probablemente también. Entonces, claro, lo fascinante del pensamiento ilustrado radica precisamente en estas contradicciones, ¿no? Bueno, eso llamamos cultura, y la toma de conciencia de la cultura es una rebelión sentimental, dice el autor. Es decir, aquí es el tema de las emociones, ¿no? Esa dialéctica. Y en eso tienes toda la razón, Francesc. O sea, es muy actual porque ahora mismo estamos inmersos justo en esa dialéctica entre hiperracionalismo tecnológico y, por otra parte, digamos, sobre todo en el mundo de lo político, un rebrote de lo emocional, ¿no? Entonces ahí, o sea, ¿cómo solventamos esa contradicción, ¿no? O sea, ese es el mundo donde el racionalismo cada vez más lo circunscribimos a subsistemas como puede ser el de la ciencia u otros, pero en el sistema político realmente a lo que estamos asistiendo es a un irracionalismo creciente derivado precisamente de la recuperación de esta especie de rebeliones o diferentes rebeliones sentimentales. Herder es profundamente hostil a cualquier forma de imperialismo o de racismo. Está radicalmente en contra de la dominación por parte de Europa de otras razas. Está en contra de los imperios multinacionales. Bueno, de hecho, él fue uno de los inspiradores que fomentaron que acabaran quebrando, ¿no? Tanto en Europa Central como en Europa Oriental. Dice explícitamente que Dios no favorece a ninguna raza o nación, ¿eh? Es decir, que todas son igual de dignas. O sea, que en cierto modo hay aquí una especie de igualitarismo extraño entre naciones que no casa bien con la idea nacionalista donde, digamos, tu nación está por encima de cualquier otra nación, ¿no? Eso de right or wrong, my country, ¿no? Es decir, que yo apoyo a mi nación con independencia de que esté dotada de razón o no. Pero yo creo que lo interesante de Herder es que piensa en contra del liberalismo, piensa en contra digamos, de la visión de la soberanía popular francesa, de Sieyès, de la Revolución Francesa, que por tanto había que pensar la nación desde fuera de la idea de contrato, fuera de la idea incluso de soberanía. ¿Por qué? Pues porque el Estado es una construcción artificial, también lo ha dicho Francesc,
mientras que la nación es lo natural, ¿no? Entonces, esta distinción entre lo natural y lo artificial es una distinción que yo creo que provocaría al final, eso también estoy de acuerdo contigo, provocaría al final, es decir, el no ser capaz de darse cuenta de que lo cultural se construye también políticamente, precisamente a través del Estado, es lo que acabaría provocando, diríamos, los grandes conflictos nacionales dentro de Europa. En lo que yo termino situando a Herder, que es la idea de la lengua y el folk, al final no es, lo veis, explicarlo, pero a mí me ha interesado más qué uso retórico hace Herder, qué lugar político asigna a la lengua y al folk. Y es un lugar impresionante, porque lengua y folk, esto a mí me suena mucho a cosas que significan lo contrario de la lógica del poder y la desigualdad. Esa beta es ilustrada. ¿Es ilustrada en qué sentido, Francesc? Que yo sé que eso hay que darle vueltas. Es esa idea de ilustración radical que hoy plantea un autor que se llama Jonathan Israel, en Fondo de Cultura, saca un libro, bueno. Yo creo que es una tesis desbaratada y exagerada, pero el término a mí me gusta. Es de eso que a veces te pones a escribir un libro y aunque tengas un libro en la cabeza que no te ha aportado mucho, pero el término ilustración radical a mí me casa para definir la constelación en que se mueve Herder. Si es que Herder es como Sieyès, como Thomas Paine, como William Godwin, un ilustrado radical, pero un ilustrado radical, y aquí está la invención, yo creo que absolutamente, ¿cómo decirlo?, impremeditada, un ilustrado radical que no utiliza la razón como argumento para derribar el antiguo régimen, sino un ilustrado radical que utiliza la historia y la tradición. O sea, el carácter paradójico de la operación es asombroso. La historia y la tradición como elementos para derribar la legitimidad del antiguo régimen y crear un mundo universal, Gabriel Araceli viendo a los ingleses como hermanos suyos de otra patria, donde las culturas y los pueblos de la tierra estén perfectamente ensamblados y se lleven bien. Yo no sé, esa idea de tradicionalismo insurgente, que es una contradicción, ¿no?, define el espíritu de Herder. Herder es un antisistema, pero que está utilizando argumentos conservadores para oponerse al sistema vigente. El pecado intelectual de Herder es muy sencillo, lo habéis expuesto vosotros, es criticar el poder y absolver la cultura. O sea, él es un crítico del poder vigente en su momento, los príncipes y los nobles. Y él encuentra en la cultura una utopía política desde la cual hacer una crítica radical del poder. Claro, desde una perspectiva liberal obvia, que yo eso es lo que trabajé en el libro anterior, es, pero la cultura implica un poder y una política. Detrás de la cultura hay un poder, hay unos gobernantes y hay unas élites. Si usted no piensa ese momento político de lo que es la cultura, está dando pie, y esa es la posteridad, a todo género de abusos propagandísticos. Que yo es la última conclusión, quizás la más obvia respecto de lo que nos está pasando. Es decir, si hay algún vínculo entre Herder y su planteamiento y lo que tenemos hoy planteado en España, yo es la conclusión obvia casi que saco por el libro, tampoco tengo más, es precisamente cómo Herder pone en circulación un lenguaje que permite a nacionalistas ya no ingenuos como Gabriel Araceli, sino a nacionalistas sin escrúpulos, con voluntad de poder, en sentido nietzscheano, ocultar la rapiña en la que están inmersos, porque siempre tienen la válvula de escape de la cultura, y eso es lo que les ofrece Herder, para legitimar lo que están haciendo y oscurecer el hecho de que ni más ni menos están derribando el maldito Estado para crear, lo voy a decir de manera muy exagerada, o a lo mejor no, una tiranía mesiánica. Pero una tiranía mesiánica que no es maldito Estado porque pasa por ser pues un espejo de la cultura. Yo creo que esa posteridad de Herder hay que atarla bien, porque ahí está ya el Estado hegeliano, el romanticismo, para tampoco reprocharle cosas que no parten de él. De lo que sí se le puede reprochar, es la vieja cuestión de Marx y el marxismo. ¿Hasta qué punto Marx es responsable de las atrocidades? Ese es un tema, las responsabilidades del intelectual. Yo creo que la gran crítica a Herder es precisamente que esto se les fue de las manos. Es decir, que su ingenuidad no vale como justificación de que tú termines absolviendo a las fuerzas de la historia como algo natural. Es decir, las fuerzas de la historia, un pueblo mediante, son legítimas. Y por último, si algo a mí me hace reconocer una cierta grandeza en este pensador es que ante el jacobinismo, él lo vivió, él es contemporáneo de todos, de repente dijo, o de repente asumió, o terminó asumiendo
que un pueblo en armas, que un pueblo prevalecido de su poder soberano, no lleva precisamente a ese mundo arcádico, utópico, que él tenía en la cabeza.